Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a la primera sesión de este nuevo ciclo de webinar de producto digital. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por vuestro interés y esperemos que el ciclo que arrancamos hoy pues también sea de vuestro interés durante todas estas próximas 4 semanas. La idea inicial con este tipo de actividades, planteamos centrarnos en tecnologías emergentes que se están desarrollando desde Extremadura y queríamos abrirle una pequeña ventana al mundo a través del formato webinar, aprovechando un poco el boom de la conexión de webinares, aunque ya un poco la saturación va haciendo mella, pero bueno, vamos a intentar ayudarles un poco a la comercialización de su propia tecnología y sobre todo también para mostrar que desde Extremadura pues se están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Este ciclo de sesiones de webinar viene ya un poco a complementar lo que venimos haciendo durante todo el año pasado y parte de este año, que está basado sobre todo en producto digital, haciendo sesiones prácticas, formativas, pero también informativas, ¿no? Y esta sesión, pues, de Roadshow, por lo que queríamos es que tenga una parte informativa, incluso de muestra de esas tendencias tecnológicas aplicadas en productos, ¿no? El ciclo de sesiones se enmarca dentro de la Oficina para la Innovación, que es el proyecto que se está ejecutando desde Fundecid, con financiación de fondos FEDER, una transferencia específica que la Junta de Extremadura cede a Fundecid para que ejecutemos sesiones, trabajos relacionados con el fomento de la ciencia y la tecnología y el desarrollo de iniciativas de base científica y tecnológica, ¿no? En el caso de hoy, arrancábamos con este ciclo. Tendremos otras 3 sesiones las próximas semanas. Nuestro objetivo es fijarnos en tecnologías, como he dicho antes, tendencias tecnológicas internacionales y ver cómo se están aplicando, ¿no? Pues hoy tenemos el primer caso con Metadatol, que es una spin-off o una empresa de la matriz Optiva Media que se dedican al Smart TV, a la televisión inteligente, no solo a desarrollar aplicativos detrás de todos esos grandes nombres como Netflix o Amazon Prime, otro tipo de plataformas de televisión. Se dedican también a desarrollar tecnología inteligente que pueda medir todos los datos de los usuarios para al final desarrollar un producto mucho más atractivo para el consumidor. Las próximas semanas tendremos el placer de que nos acompañen pues, otras empresas como Métrica Media, Móvil, desarrollando tecnología de identificación biométrica y bueno, creo que es algo interesante que podemos primero ayudar a las empresas a que puedan presentar su propio contenido, pero segundo también abrir esa ventana que os comentaba de la tecnología que Made in Extremadura que se está desarrollando al mundo, ¿no? No me quiero dilatar mucho más porque queremos ser escrupulosos con los tiempos. Voy a dar la palabra a mi compañera Eva, que nos va a presentar un poco a Metadatol y también a Joaquín, que no te he saludado. Hola, Joaquín. Y nada, por mí espero que sea de vuestro agrado. Muchas gracias, Eva. A ti, Anto. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya he hecho un poco la introducción, Anto, de qué va la empresa, pero tiene una particularidad que esta empresa ha nacido, aunque su matriz es Optiva Media, que está en Madrid, pero Metadatol ha nacido en Cáceres. Y bueno, como comenta Anto, nace con un espíritu de resolver los problemas de gestión de contenido que se producen en las plataformas de televisión de pago, proporcionando metadatos y soluciones específicas que los hacen basados en AdWords. Y bueno, al final es una empresa cuya matriz es Optiva, que es una consultora especializada en el área de televisión y que cuenta con un equipo de bastantes profesionales y que cubre todas las áreas del espacio de televisión: ingeniería, operaciones, gestión de medios y de metadatos, desarrollo de diseño de productos, investigación. Y además cuentan con clientes en todo el mundo. Algunas de ellas referencias principales son como por ejemplo Telefónica, Vodafone, Orange, Liberty y muchas más. Y al final, bueno, Optiva Media ha desarrollado Media Suite, que es uno de los productos que nos va a presentar hoy Joaquín, y que es un ecosistema de herramientas para la gestión de contenidos de operadores de televisión. Y bueno, vamos a darle paso a Joaquín López, que es el director de productos de Optiva Media, para que nos cuente, como él ha titulado, la segunda revolución digital de la televisión, y una segunda parte que será la gestión inteligente del contenido de televisión con MediaSuite y MediaView, ¿vale?
Antes de que comience, Joaquín, si te parece, vamos a explicar un poco la dinámica. Darás tú las sesiones. En la primera parte, si quieres, hacemos un bloque de preguntas. Quien quiera que te lance las dudas o cuestiones que tengan a través del apartado preguntas y respuestas. Y comenzamos después con la siguiente parte y al final pues dejaremos como 10 o 15 minutos de más preguntas y dudas. A mitad de la sesión lanzaré un cuestionario, ¿vale? Para los espectadores que lleva 2 minutos cumplimentarlo y sin más no me dilato. Muchas gracias, Joaquín. Adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Eva. Bueno, gracias lo primero a Fundecid por darnos esta oportunidad de mostrar un poco los productos que estamos haciendo en Metadatos y hablar de las tendencias digitales dentro de la televisión. Entonces, bueno, pues para mí es siempre un placer trabajar con la gente de Fundecid y también es un placer pues, contar lo que hacemos en Metadatos. Entonces, espero que sobre todo la reunión sea entretenida, ¿vale? Y que dependiendo del grado de conocimiento que tengáis de la televisión digital, pues algunas cosas os sonarán y otras quizás no suenen. Quizás os vayáis pues, con algunos insights, con algunas notas, digamos, de cómo está funcionando la televisión hoy en día, que puede ser interesante y quizás no es obvio para todos, ¿no? La televisión es una cosa que está ahí en nuestro salón y en principio, pues quizás si no estás metido en el negocio, pues tampoco piensas mucho en cómo funciona o qué clase de negocio o qué clase de tecnologías hay detrás. Estábamos hablando de la segunda revolución digital de la televisión. Esto, bueno, es un término que me he inventado yo mismo, la verdad, pero si hay una segunda revolución es porque hubo primero una primera revolución digital, ¿no? A la izquierda veis un poco la televisión de hace, pongamos, 50 años, ¿vale? Una televisión que era eminentemente familiar, había un TV set, un equipo de televisión en la casa, como mucho, quizás luego dos, cuando la gente empezaba a tener más dinero, etcétera. Y la televisión básicamente estaba operada a nivel nacional por broadcasters, por difusores de señal de televisión, por las cadenas de televisión y como mucho pues había una, dos o pocas cadenas de televisión. Luego cuando llegó en España, por ejemplo, el tema de las televisiones privadas, pues pasamos de tener dos, la primera y la segunda, a tener 10, 15, 20, quizás ahora mismo en la parrilla TDT de una televisión pues podamos tener 30 o 40. ¿Vale? Desde un punto de vista tanto tecnológico como de oferta de servicios, la televisión hasta ese punto era un negocio relativamente simple, ¿vale? La experiencia de usuario también es simple, sencillamente te pones delante de la tele y empiezas a cambiar canales hasta que ves lo que hay. Si quieres acceder a la información de lo que hay, pues te podías comprar una revista, pongamos por caso, o en los periódicos te venía la programación de la tele. Eso todavía sigue existiendo. Ahora mismo te puedes ir a internet y puedes ver qué es lo que ponen en Telecinco, por ejemplo, dentro de unas horas. La primera revolución digital tiene que ver con no exactamente con el abandono de este modelo de televisión lineal, sino con el enriquecimiento brutal de la forma en que la televisión llega a los usuarios. Entonces pasamos de ese modelo de televisión lineal, pocos canales, una parrilla de canales lineales, a un escenario donde la gente está consumiendo en cualquier sitio y de cualquier manera. Cuando digo en cualquier sitio, pues puede ser desde su teléfono móvil, desde su tablet, y cuando hablamos de cualquier manera es también porque se ha superado un poco el paradigma de tengo que estar delante de la tele para ver lo que hay en la tele. Ahora mismo puedes ver cosas en diferido, esto en la terminología del mundillo se llama catch-up, ¿vale? Por ejemplo, televisión a la carta es una oferta de catch-up, ¿vale? Y luego también aparecen servicios que están fuera de lo que es la cadena de valor típica de las televisiones lineales y que en el mundillo se llaman proveedores OTT por over the top. Básicamente despliegan su servicio directamente a través de Internet. El caso paradigmático o el que tiene todo el mundo en la cabeza es, por ejemplo, Netflix, ¿vale? También hay productoras de contenido, por ejemplo, HBO, que revolucionó en cierta forma, tanto no solo tecnológicamente, sino temáticamente el mundo de la televisión con Juego de Tronos, empiezan a desarrollar su contenido, empiezan a tener una imagen de marca, ¿vale? Y hacen llegar ese contenido no solamente a través de una parrilla lineal, a través de un broadcaster, a través de una cadena de televisión, sino directamente directamente al consumidor y por muchos canales, algunos de ellos tradicionales y otros canales internet. Entonces ahora mismo hay un problema, digamos que es un problema del primer mundo, ¿no? Porque sea un gran problema, pero que es el problema que no sé si conocéis una persona, un sociólogo que se llama Schwartz, que acuñó un término que llamaba el paradox of choice, la paradoja de la elección. Cuando tienes tantísima elección de contenido,
empiezas a tener problemas de descubrimiento y problemas de decisión, y no es fácil saber qué es lo que quieres ver, ¿no? Entonces, bueno, este hombre, Schwartz, midió un poco en experimentos controlados este tipo de situaciones en las que hay una abundancia de contenidos, una abundancia de elecciones, y determinó que la gente acababa frustrada, o sea, que la gente tomaba decisiones subóptimas, básicamente porque no eran capaces de navegar por toda la oferta de contenidos que se les presentaba. Supongo que vosotros, pues todos obviamente veréis la televisión lineal, aunque la gente diga que no ve la televisión lineal, lo cierto es que se ve mucha televisión lineal y durante la pandemia se ha visto más televisión lineal que el año pasado, pero aparte de eso, pues tendréis una suscripción quizás a Netflix, quizás a Amazon Prime, los que os guste, digamos, el cine así de autor a filming, y no es nada raro que tengáis no solamente un montón de dispositivos en los que ver la tele, sino un montón de ofertas, y todas esas ofertas están desagregadas y están de alguna forma conviviendo autónomamente, independientemente las unas de las otras, ¿vale? Se han popularizado pues, un montón de términos, digamos, que de alguna forma retratan esta evolución tanto en las formas como en los dispositivos de consumo que hace 20 años sencillamente no existían. Desde binge watching, por ejemplo, que popularizó Netflix cuando decidió no poner las series de forma programada, como se hizo hasta entonces, sino sencillamente ofrecer todos los capítulos del tirón para que la gente se pegue hartazos de televisión, a los temas de VOD, que es vídeo bajo demanda, el tema de catch-up, que ya he hablado, OTT, bueno, un montón de términos. Entonces, desde el punto de vista de negocio, de la cadena de valor, esto, de nuevo, creo que no es especialmente obvio si sencillamente eres un consumidor de televisión, pero la tendencia y lo que ha de alguna forma conformado la evolución de la televisión en esto que yo he dado a llamar la primera revolución digital es que todo el mundo de la cadena de valor de televisión está haciendo esfuerzos por llegar directamente al usuario, ¿vale? Esto no era así hace 20 años. Hace 20 años los productores de contenidos tenían unos canales que eran básicamente los canales de televisión, aparte de otros consumos bajo demanda, que podrían ser consumos de alquiler de DVD en las tiendas o el cine, etcétera. Pero cuando hablamos ya de la llegada, digamos, de un servicio permanente de televisión, pues el canal eran las cadenas de televisión. Ahora mismo esto se ha roto totalmente. Y entonces tenemos todos estos agentes. Vamos a repasarlos un poco porque yo creo que de hecho, quizás esta, desde un punto de vista comercial, es la transparencia más importante de la presentación. Por un lado tenemos los broadcasters, las cadenas de televisión. Si antes las cadenas de televisión iban directamente a través de TDT o a través de un operador de televisión de pago, cuando hablo de un operador de televisión de pago, pensás en Movistar Plus, en Orange, en Vodafone, ¿vale? Ahora los broadcasters están llegando o intentando llegar directamente a los usuarios, por ejemplo, con ofertas de catch-up o con servicios directamente OTT, directamente online. Está, por ejemplo, la famosa iniciativa conjunta de Antena 3, Telecinco y La Primera, Lobes TV, que es sencillamente un servicio OTT montado sobre las capacidades tecnológicas de HbbTV, que se llama, de la televisión. Pero también tienes televisión a la carta, por ejemplo, directamente desde Internet, directamente desde tu laptop. Entonces ya el contenido de televisión de La Primera, por ejemplo, ya no va directamente, o no tiene por qué ir directamente a través de una cadena de televisión. Lo puedes consumir de muchas más formas. Por otro lado están las networks. Las networks en el mundillo de la televisión se refieren a las cadenas de pago. Pensemos, por ejemplo, yo qué sé, HBO, pongamos por caso, TCM, cosas de ese tipo. Bueno, no TCM, no. Estas, de nuevo, su método o su forma usual de llegar al usuario es a través de un bundling de canales por parte de un operador de televisión de pago. Un operador de Pay TV, en vez de tener los 30 canales de TDT, tiene 200 canales y algunos de esos canales son canales premium de las networks. ¿Qué pasa? Que también las networks se ven tentadas, gracias a la disponibilidad de tecnología y a la disponibilidad de dispositivos por parte de los usuarios, se ven tentadas de intentar llegar directamente al usuario. Entonces, HBO, por ejemplo, pues tiene su servicio de visualización de su contenido. Entonces, yo no tengo por qué suscribirme a Movistar Plus, pongamos por caso, para ver HBO. Puedo directamente contratar HBO y en modo OTT consultar o disfrutar de su contenido. Luego, en los años 2000 y pico, empezaron a llamar lo que se dio en llamar OTT Players, ¿vale? El principal, o el que todo el mundo se refiere, digamos, como ejemplo paradigmático, sería Netflix, ¿vale? Entonces, Netflix es un servicio que se centra no en la televisión lineal, sino en televisión de vídeo bajo demanda, ¿vale? Y que directamente va al usuario. O sea, no tienes por qué ser cliente de un operador de Pay TV, de televisión de pago, para acceder a Netflix. De hecho, la mayor parte de la gente contrata a Netflix directamente, ¿vale?
Inicialmente, hablamos de Netflix, Amazon Prime, esta gente. Inicialmente estos operadores o estos players, perdón, contrataban contenido a las networks o a los estudios. Cuando hablo de estudios, pues estoy hablando de Paramount, Sony, esta gente, las películas de Hollywood, vamos. De forma gradual, esta gente, los OTT players, se han estado moviendo en todos los sentidos que han podido dentro de la cadena de valor y empiezan ellos también a producir su propio contenido. Entonces hay series originales de Netflix, series originales de Amazon Prime. En última instancia, estos operadores están intentando también no solamente llegar directamente al usuario, sino también desintermediar a todo el mundo en la cadena de valor, serlo todo dentro de la cadena de valor. Si lo consiguen o no, pues ya está. Por último, los estudios que estuvieron durante los 60 años, pongamos, que la televisión tradicional estuvo funcionando, estaban bastante cómodos con sus modelos de distribución que iban por el cine inicialmente, y luego con modelos de alquiler, el DVD, todas estas cosas, y eventualmente a canales de televisión de pago o a canales de televisión gratuitos en TDT. Esto estaba muy controlado a través de unas ventanas de explotación que básicamente dirigían los estudios, ¿vale? O sea, eran los estudios los que determinaban a partir de qué momento una película pasaba del cine al DVD o del DVD a los canales de pago, etcétera. Bueno, con toda esta disrupción, pues y también esto se ha exacerbado muchísimo con el tema de la pandemia, pues los estudios también están empezando a probar estrategias de llegada directa al usuario, de forma que yo pueda ver directamente online OTT esas películas sin estar integrado en un OTT player, en un Netflix, o sin estar integrado en un operador de pago. En última instancia es un todos contra todos y lo que esto ocasiona, aparte de una riqueza increíble de contenidos, es bastante confusión en los usuarios, ¿vale? Si en los años, hace unos 10 años o así, se hablaba mucho de un fenómeno que llamaban cord cutting, que era básicamente que la gente estaba abandonando, en Estados Unidos, abandonando progresivamente la televisión de pago. En Estados Unidos la televisión de pago es muy, muy prevalente, o sea, la tienen en torno al 80-85% de los hogares. Si esa tendencia, digamos, fue la que de alguna forma hizo... controló de alguna, o sea, empezó a promover la llegada de los OTT players, ¿vale? Ahora los OTT players también están luchando con un montón de gente. Y en los últimos años, los últimos 2 años, ha cobrado fortuna un término que se llama el del superagregador de televisión, que es un superagregador de televisión. Superagregador de televisión, en España los 3 principales operadores están moviéndose en ese sentido, es un operador de televisión de pago que intenta de nuevo acaparar la llegada al usuario final para simplificarle la vida, de forma que si tú eres un usuario de Netflix o eres un usuario de, yo qué sé, de una aplicación de un estudio o de HBO, etcétera, al final acabes integrándote realmente en una oferta única que controla tanto los aspectos comerciales de pago como los aspectos de descubrimiento del contenido. Entonces, estas plataformas van creciendo de forma desaforada e integrando, por ejemplo, Netflix, o integrando todas las ofertas que pueden dentro de una solo concepto de producto para llegar al usuario de forma unificada, ¿vale? Esto es lo que se llaman los superagregadores y es un poco la respuesta, digamos, que ha tenido la televisión de pago al declive que observábamos en los años anteriores en su prevalencia, ¿vale? Esto es un poco la ley del péndulo. Algunas veces van ganando los operadores de televisión de pago, otras veces van ganando otros agentes de la cadena de valor y ahora estamos en medio de una lucha pues, bastante interesante. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta un agregador o un superagregador de televisión? Un operador de Pay TV de los años 90, pensemos por ejemplo Canal Plus, ¿vale? Pues lo tenía bastante fácil desde el punto de vista de diseño de producto porque tenía una serie de canales y no dejaba de ser una parrilla de canales lineales. Entonces, hemos pasado de una mera agregación de canales, que desde un punto de vista de experiencia de usuario es relativamente sencillo o muy sencillo, a una oferta multidispositivo y multimodo de consumo donde cobran importancia otros aspectos, como por ejemplo el aspecto del descuento. Sí. Joaquín, disculpa un momento, es que a veces se te va la voz. Si te puedes acercar un poco más al micro para que no se te oye bastante lejos a veces, ¿vale? Vale. Gracias. Espera, voy a probar a subir el volumen. ¿Me oís mejor ahora? Sí, es cuando te echas hacia atrás un poco así como que se pierde un poco el... Vale, Gracias, perfecto. Gracias. Nada.
Bueno, pues lo que estaba comentando, pasamos de una mera agregación de contenidos o de canales lineales por parte de estos superagregadores a tener que implementar funcionalidades de productos relacionadas con el descubrimiento. Cuando yo abro la aplicación de mi operador de televisión de pago, tengo que de alguna forma estar asistido en el descubrimiento de lo que hay. No es sencillo cuando tengo a lo mejor una ventana de contenido activo que puede haber 20.000 contenidos directamente que yo puedo ver en un momento determinado, 20.000 que directamente clico y los veo, ¿vale? Entonces el descubrimiento desde un punto de vista de diseño de producto cobra muchísima relevancia. Ya no puedes sencillamente esperar que la gente sabe más o menos lo que hay, sino que tienes que facilitar el proceso de navegación de toda esa oferta complicada y heterogénea de contenido. Otro aspecto que tienen que cubrir los superagregadores es el de la recomendación personal. Cuando yo estoy básicamente confrontado a un catálogo de decenas de miles de contenidos, es interesante que el operador de alguna forma entienda implícitamente cuáles son mis gustos y me presente cosas que de alguna forma se alinean con mis preferencias. Entonces, la famosa recomendación personal que hizo popular, no es que fuera el primer servicio que tenía recomendación, ni mucho menos, pero bueno, la hizo popular Netflix, ¿no? Y todos los que tengáis un servicio de televisión de pago o un servicio OTT como Netflix, etcétera, pues veréis que hay secciones específicas de la UX donde te están recomendando contenido, con mejor o con peor fortuna. Sobre eso podemos hablar, si los recomendadores de contenido funcionan bien o funcionan mal. Pero en cualquier caso es un feature, es una funcionalidad de producto que se hace totalmente necesaria para desempeñar con cierta eficacia el rol de superagregador de televisión. La última feature, la última funcionalidad de producto que los superagregadores tienen que atacar para conseguir ofrecer un producto consistente a su usuario es lo que se llama en la terminología, en la jerga de la televisión, la curación o curation. El término este de curation viene del inglés, ¿vale? Bueno, en última instancia viene del latín, pero se popularizó en el idioma inglés. Y un curador es básicamente la persona que organiza una exposición de arte, pongamos por caso. Entonces tú tienes un catálogo de cuadros y tienes que colocar esos cuadros en salas de forma que tengan sentido temáticamente, que ofrezcan una experiencia más o menos, digamos, homogénea, más o menos interesante al usuario. Eso es curar una exposición, ¿no? Entonces, en el mundo de la televisión se ha tomado prestado ese término y por curación se refiere a la labor editorial de componer todos los contenidos que tenemos o los contenidos más importantes en secciones para presentar al usuario. Entonces, en vez de pasar de una organización de la televisión orgánica, donde sencillamente hay canales o catálogos externos de contenido, etcétera, la curación lo que consiste es en trastocar, digamos, esos contenidos y presentarlos de forma semántica, de forma temática, ¿vale? De forma que haya secciones que tengan sentido para el usuario por el contenido en sí y no por el origen del contenido. Entonces, de nuevo, si tú tienes 100 películas, bueno, pues las puedes organizar de forma muy sencilla. Si tienes 20.000, pues entonces necesitas algún tipo de asistencia a esa labor editorial de curación. Y aquí es donde entramos en lo que a mí me ha dado en llamar la segunda revolución digital de la televisión, donde estamos trabajando en Metadatol, no solo Metadatol, sino todo el mundo que está trabajando en esto. ¿Cómo podemos ayudar a los operadores de televisión, a los superagregadores, a desempeñar estas funciones de forma asistida y de forma eficiente en última instancia? Entonces, la solución es básicamente la inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial, si hace 20 años, incluso 10 años, le hablabas de inteligencia artificial a gente de la televisión, pues te miraban de forma rara, ¿no? Porque no tenía ninguna aplicación. Ahora mismo la inteligencia artificial es básicamente la palabra de moda o la tecnología de moda dentro del mundo de la televisión. Las aplicaciones de la inteligencia artificial son totalmente pervasivas, desde aspectos, digamos, que no ve el usuario hasta aspectos totalmente relacionados con funcionalidades del usuario final, como estas tres que he comentado. Y luego comentaremos un poquito más. ¿Por qué la inteligencia artificial de pronto ha cogido esta prevalencia y todo el mundo está súper emocionado con el tema de la inteligencia artificial? Todo el mundo está aprendiendo de Machine Learning, está yendo a sus másteres, etcétera. ¿Qué es lo que ha determinado que de pronto la inteligencia artificial sea una tecnología que pasa de la ciencia ficción a algo que realmente está ayudando a los operadores de televisión?
Bueno, pues yo creo que un poquito de perspectiva nos puede ayudar a entender qué ha pasado con la inteligencia artificial y por qué la inteligencia artificial ahora mismo es una herramienta totalmente mundana, totalmente comoditizada, si me permitís el anglicismo, para su uso por parte de la televisión y por parte de muchísimos sectores. Podríamos decir, esto no voy a ir sobre todos los puntos de este diagrama, pero sí me gustaría que vierais un poco la evolución de la inteligencia artificial separada en dos grandes campos. Uno que he dado en llamar inteligencia artificial simbólica y la otra que llamamos machine learning, ¿vale? Aproximadamente la inteligencia artificial, si prescindimos de ejemplos históricos como Raimundo Llullio o Leibniz o esta gente, vamos, si hablamos de la inteligencia artificial moderna, empezó en 1956 en un workshop que hubo en Dartmouth, muy importante, que básicamente se identifica como el punto fundacional de esta disciplina, de la inteligencia artificial. Inicialmente, los avances en inteligencia artificial se centraban en lo que llamo inteligencia artificial simbólica. Se estaba intentando desarrollar tecnología que de alguna forma entendiera el mundo utilizando tecnologías o disciplinas lógicas, disciplinas semánticas. Se estaba intentando de alguna forma aplicar el mundo de la matemática a la semántica o la epistemología para conseguir entidades, agentes que comprendieran de alguna forma. Había algunos ejemplos, solamente por la curiosidad, como ELISA. Los que seáis más viejos quizás recordéis esto, porque había versiones de BASIC de ELISA, que era una especie de psicoanalista que respondía a tus preguntas y te iba animando a que contaras tus problemas, digamos, internos, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos quizás ahora se ven con un poco de cariño porque resultan muy primitivos, pero en su momento, bueno, pues la gente estaba bastante entusiasmada y bastante impresionada por los avances que se estaban consiguiendo en inteligencia artificial desde este punto de vista, de este acercamiento simbólico. Sin embargo, en torno al año 1980, llegó una cosa que llamaba la cuarta generación de inteligencia artificial, etcétera. La inteligencia artificial empezó a estancarse y no se vio que pudiera dar respuesta a problemas industriales reales. Sin embargo, también en torno a esa época empezó a coger más entidad o más fuerza un modelo de inteligencia artificial o un enfoque de inteligencia artificial que llamaremos Machine Learning, que de alguna forma renunciaba a intentar entender o intentar modelar de forma sistematizada, de forma lógica el mundo. Lo que intentaba era básicamente utilizar algoritmos de fuerza bruta para entrenar sistemas que desempeñaran tareas concretas, sin tener de hecho mucha comprensión acerca de cómo estos agentes funcionaban, sino fiándolo un poco a modelos matemáticos de entrenamiento, etc. El fundador, digamos, de toda esta disciplina es Marvin Minsky, que inventó una cosa que llaman perceptrones, que viene a ser una primera versión de lo que ahora conocemos como una red neuronal, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto es que, aunque la parte de inteligencia artificial simbólica no se ha abandonado, ni mucho menos, donde han llegado los éxitos industriales ha sido a través del machine learning, ha sido a través de temas como el backpropagation, un algoritmo que revolucionó la forma en que se diseñan y se corren las redes neuronales, gradient boosting, por ejemplo, algoritmos de machine learning, de optimización generales, etcétera, y es aquí donde vemos algunos éxitos, digamos, que han llegado al gran público, como por ejemplo Deep Blue, que ganó a Kasparov en su momento a ajedrez, o AlphaGo, que es también un sistema inteligente, súper inteligente, o GPT-3, que si no lo conocéis os recomiendo que le echéis un vistazo porque además podéis jugar un poco con él, que es un algoritmo de generación de párrafos que quizás no tienen mucho sentido, pero tienen mucho estilo gramatical. Entonces tú le alimentas, digamos, con la obra literaria de un autor y él te escupe un cuento que parece como si lo hubiera escrito. Entonces, bueno, pues son cosas bastante interesantes y bastante impresionantes. Y esto se ha popularizado no solamente porque se han encontrado algoritmos, digamos, que hacían estos métodos de entrenamiento del machine learning más eficientes, sino porque la capacidad de computación se ha abaratado de forma drástica, también con FGPU, con tecnología específica o que se ha utilizado para este tipo de tecnología. Ahora mismo, básicamente, entrenar un modelo de Machine Learning lo puede hacer cualquiera desde su casa, porque además hay proveedores cloud, como por ejemplo Google o Amazon, que te dan ya servicios preparados para hacer Machine Learning, y la inversión que hay que hacer desde un punto de vista
monetario, en cuanto a hardware y tal, pues es nula. Entonces, estamos viviendo una segunda primavera de la inteligencia artificial, y en televisión ahora mismo la inteligencia artificial pues está totalmente al orden del día, sobre todo en el aspecto, sobre todo enfocado en la parte de Machine Learning, aunque también la parte de inteligencia artificial simbólica tiene aplicación, ¿vale? Los superagregadores son generadores y consumidores masivos de datos. Esto es algo que no tenían los operadores de televisión o las cadenas de televisión tradicionales del TDT, digamos, hace 10 años, 20 años. Ahora mismo un operador de televisión está recibiendo datos por todos lados, datos desde los productores de contenido, tanto la imagen o el contenido en sí, como los metadatos del contenido. Por metadatos me refiero a la ficha de descripción de los contenidos, la sinopsis de los contenidos, títulos, toda esta información en el mundillo de la televisión se llama metadatos. Estamos recibiendo también muchísima información porque estamos trabajando en entornos bidireccionales de los usuarios, desde qué es lo que ven, cómo lo ven, si interrumpen la visualización, los ratings o la puntuación que puedan hacer implícita o explícita, por dónde se mueven. Básicamente, el operador de televisión está monitorizando de forma continua lo que hacen sus usuarios, ¿vale? Y eso se puede consumir de forma directa o también, por ejemplo, a través de agentes como Kantar Media o Nielsen, por ejemplo, que hacen mediciones de audiencia. Y también no hay que olvidar el concurso de las redes sociales o de proveedores de información de Internet, que también se alinean, digamos, con esta información que viene desde el contenido de los usuarios para proporcionar enriquecimiento de la información. Datos adicionales acerca de qué es lo que está de moda ahora, información adicional sobre los contenidos, etc. Entonces, un operador de televisión tiene los datos, tiene los problemas, pues la solución es utilizar la inteligencia artificial para intentar usar esos datos, aprovechar esos datos de forma eficiente y generar algoritmos, generar funcionalidades que nos ayuden a resolver los problemas de los superagregadores, ¿vale? Esto es dentro de la agenda de investigación y desarrollo que tenemos en Optiva Media y en Metadatol. Hemos destilado un poco todo el mundo de la televisión en una serie de... esto es, bueno, un destilado de todo lo que es el documento de agenda de investigación y desarrollo de Optiva Media, pero bueno, solo por centrarnos en unos pocos puntos, hemos separado la agenda o hemos organizado un poco el dominio en lo que llamamos tecnologías habilitadoras, que son tecnologías directamente del campo de la inteligencia artificial que tienen interés para la televisión, y luego casos de uso, o sea, ya aprovechamiento de estas tecnologías habilitadoras para desarrollar funcionalidades concretas para el usuario. Entonces, voy a pasar muy brevemente sobre ellas, y si tenéis interés en alguna, pues apuntaros una pregunta y luego hablamos un poquito más. Pero cosas como, por ejemplo, como el autotagging, la generación, ahora hablaremos más de tags, la generación automática de tags asociados al contenido, el subtitulado automático, lo que se llama metatagging o clustering, la agrupación automática de contenido por su afinidad semántica, lo mismo con la categorización de contenido, el procesamiento del lenguaje natural, tanto el lenguaje natural de los metadatos como el lenguaje natural que proviene de las películas o del contenido en sí a través de speech to text, temas de enriquecimiento de metadatos, como acceder a fuentes externas de metadatos para incorporarlo a lo que es la información de que se dispone para una pieza de contenido concreta, temas de detección del ánimo, del sentimiento, entender si una película es alegre, si una película es triste, si una película es violenta, entender si eso pasa también con los usuarios, si los usuarios están alegres o están ansiosos o lo que sea. Y los temas de taxonomía para la televisión y ontología. Las taxonomías son, esto quizás es la parte que más se relaciona con lo que comentaba antes de la inteligencia artificial simbólica, son grandes redes de conceptos que ayudan de alguna forma a organizar o a organizar la información que se está obteniendo mediante técnicas de Machine Learning que hemos descrito antes, como el autotagging o el clustering de contenido. Todos estos resultados brutos, digamos, se suelen machear o se suelen poner en relación o se pueden poner en relación con redes o grafos de conocimiento que de alguna forma describen el contenido o el mundo de los contenidos audiovisuales. Tenemos casos de uso muchísimos, vamos a centrarnos en 3 de ellos, pero por mencionar 6, ¿vale? Como puede ser pues, el descubrimiento avanzado, la modelación de contenido, o sea, ser capaz de
obtener una descripción operativa acerca de qué va el contenido, la generación de contenido, ser capaz de, por ejemplo, generar un tráiler a partir de contenido bruto y de información adicional, los temas de recomendación, temas de predicción del consumo, que esto está totalmente centrado con los aspectos de aplicación de la televisión, o, por ejemplo, temas de explicabilidad del contenido, ser capaz de alguna forma de explicar de qué va el contenido, proporcionar una especie de sinopsis automática, si quieres, ¿no? Todos estos casos de uso, hay muchos más, y tampoco me puedo centrar porque no tenemos tiempo para ello, pero sí quería hablar de 3 campos concretos de aplicación de la inteligencia artificial que están muy al orden del día, hay soluciones ya, y nosotros estamos trabajando desde Metadatol también en soluciones para ello. La primera sería la recomendación automática de contenido, recomendación automática y recomendación personal. Entonces, el problema es básicamente, yo soy un usuario, tengo algún tipo de interacción con la plataforma, pues me gusta, o directamente veo algunas películas, otras no las veo, navego por el sistema. De alguna forma estoy proveyendo de información implícita o explícita al sistema. El sistema quiere aprovechar ese conocimiento implícito o construido que tiene del usuario para proponerle contenido creativo, ¿vale? El operador o el player que popularizó el tema de la recomendación personal de contenido fue Netflix. De nuevo, no fue el primero, ni mucho menos, pero bueno, se hizo famoso en su momento, o hizo una campaña comercial muy centrada en sus capacidades de recomendación e instituyó, de hecho, un premio que era el Netflix Prize, que estuvo activo del año 2006 al 2009, para la gente que fuera capaz de proporcionar algoritmos que superaran el estado del arte, superaran lo que ellos tenían en temas de recomendación automática. A propósito de esto, de hecho, en el 2009 creo recordar que fue el primer año que seguro que una red neuronal convolucional, ganó el concurso, no estoy seguro de esto, ¿vale? Ahora mismo hay muchísimas empresas que se dedican al tema de la recomendación personal. Es una capacidad que los operadores de televisión y otros players típicamente subcontratan o contratan a una empresa especializada, ¿no? Sin entrar en muchísimos detalles, porque no va de esto la presentación de hoy, pero bueno, pues dar algunas pinceladas y de nuevo, si tenéis interés, pues luego hablamos un poquito más. La tecnología principal de recomendación se llama Collaborative Filtering, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que trata es, de ese cuadradito donde están los usuarios en las filas y los contenidos en las columnas, lo que trata es de determinar un rating para cada celda de esa matriz basándose un poco en la similitud entre usuarios de la matriz. Entonces, si alguien ha visto más o menos lo que tú y ha visto una cosa nueva, pues posiblemente a ti eso pues también te guste. Hay problemas técnicos, tecnológicos con respecto al tema de collaborative filtering, que tiene que ver, se llaman cold start, que es que cuando entra un contenido nuevo o entra un usuario nuevo, no tiene ninguna referencia, entonces no sabes qué recomendarle y no sabes cómo recomendar ese contenido, ¿vale? Para paliar esos problemas hay muchas técnicas, ¿vale? La más famosa hoy en día se llama factorización matricial, ¿vale? Que, bueno, lo que intenta hacer, sin entrar en muchos detalles, es construir un perfil implícito de los usuarios, ¿vale? De forma que cuando entra un usuario con muy poca interacción o un contenido basándose en sus metadatos, somos capaces de alguna forma de precategorizarlo. Y de esa forma directamente ya sí podemos empezar a darle recomendaciones. Hay otro tipo de recomendadores que son más centrados en la comprensión de los contenidos. Collaborative Filtering es una tecnología que lo mismo te recomienda libros que productos de supermercados que películas, o sea, realmente no sabe lo que está recomendando, mientras que las que están basadas en contenidos sí que intentan determinar cuánto se parecen unos contenidos a otros. Y para esto se necesitan técnicas de análisis del contenido, que tiene que ver típicamente con el análisis de los metadatos del contenido, por ejemplo, el análisis de la descripción de los contenidos, ¿vale? Aquí entran en juego tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, que es otra subdisciplina dentro de la inteligencia artificial que ha cobrado muchísima relevancia. Y luego tenemos enfoques híbridos, donde tenemos, que esto es un poco a donde va todo el mundo hoy en día, tenemos mezclas o de alguna forma una combinación entre técnicas de collaborative filtering más centradas en detectar similitudes entre usuarios y técnicas basadas en contenidos donde lo que se detecta es similitud entre contenidos. Entonces, mucho de lo que se está haciendo ahora son enfoques híbridos, ¿vale? Enfoques que combinan estos dos enfoques primarios.
Si os gusta mucho esta tecnología, os recomiendo que le echéis un vistazo a este palabra, Latent Embeddings. Es una forma muy interesante de introducir metainformación sobre usuarios y contenido en un esquema clásico de recomendación por collaborative filtering. No voy a entrar más en el tema, pero bueno, si os puedo dar referencias si queréis, etc. Uno de los problemas que tienen los recomendadores, y principalmente los recomendadores basados en collaborative filtering, es la falta de explicabilidad. Esto significa que a mí me recomienda algo, pero el algoritmo no es capaz de decirme por qué me lo recomienda. Bueno, yo he hecho mi magia y esto es lo que ha salido. No te sabría decir por qué. Esto no es solamente un problema de las tecnologías de recomendación, es un problema básico con las técnicas de Machine Learning. Las técnicas de Machine Learning son muy opacas. Funcionan muy bien, pero no se sabe por qué funcionan, básicamente. Entonces hay una línea de investigación, no solamente en temas de recomendación, sino en toda el área de Machine Learning, para dotar a estos algoritmos de ciertas capacidades de explicar por qué llegan a las soluciones que llegan. En este sentido, y volviendo al tema de recomendación de contenidos de televisión, la inclusión de modelos basados en contenido puede ayudar, porque si tú estás analizando los metadatos, de alguna forma estás obteniendo un conocimiento acerca de qué van los contenidos. Y eso puede ayudarte a construir una recomendación que tenga cierta justificación. Bueno, todos hemos visto, por ejemplo, dice, pues estás en Netflix y te recomiendan tal película porque has visto tal otra película. Eso sería un ejemplo muy básico de explicabilidad, pero podemos ir un poco más allá. Aquí también hay que decir que la gente en general desconfía de los algoritmos, ¿vale? Y además se ha popularizado lo de desconfiar de los algoritmos. Sinceramente no entiendo por qué. Cuando nadie desconfía de las recomendaciones que te da un amigo. Si un amigo te dice, esta película mola mucho, pues tú vas y la ves. Sin embargo, si te lo dice un algoritmo, dices, bueno, ¿por qué me la recomienda, no? También hay que decir que puede haber intereses comerciales y muchos de estos recomendadores tienen forma de sintonizarse para de alguna forma recomendarte contenidos que le interesa al operador que vea porque tienen que explotarlo o porque tienen un déficit comercial con esos contenidos, etc. ¿Vale? Otro tema totalmente candente, y quizás esto la gente que no está en televisión quizás no ni siquiera ha oído hablar de ello, no lo sé, son los temas de los tags. ¿Qué son los tags? Los tags son estas pequeñas piezas de píldoras de contenido que podéis ver en servicios como Filming o Movistar Plus o en IMDb o en Orange, ¿vale? O en cualquier otro sitio, que son pequeñas piezas de contenido, pequeñas píldoras o etiquetas descriptivas asociadas a un contenido, ¿vale? Esto ahora mismo está todo el mundo súper excitado con los tags y veréis que siempre que alguien renueva, digamos, su servicio de televisión, su experiencia de usuario, va a incorporar algún tipo de funcionalidad basada en tags, ¿vale? Intentamos analizar un poco más los tags desde un punto de vista un poco más sistemático, ¿vale? Hay varias formas de crear los tags. Los tags pueden ser editoriales, ¿vale? Por ejemplo, bueno, no voy a dar nombres porque tampoco esta información quizás no es pública, pero bueno, hay operadores de Players OTT, por ejemplo, que son reputados porque tienen un equipo editorial muy fino haciendo la creación de tags asociadas a las películas, ¿vale? Entonces, es un equipo editorial, son humanos que hay detrás. Otro enfoque es lo que se llama crowdsourced. Ahí le falta de crowdsourced. Esencialmente servicios abiertos donde los usuarios, los fans de las películas ponen sus propios tags. Un ejemplo es IMDb. IMDb, para los que lo conozcáis, tiene una sección de tags. Esos tags sencillamente los contribuyen los usuarios. Otro enfoque, que es el que nos interesa desde el punto de vista de la inteligencia artificial, es el automático. Hay algoritmos, hay tecnologías que analizan los metadatos del contenido o el contenido en sí y proponen una serie de tags de forma automática. Y luego hay enfoques híbridos, donde a lo mejor, por ejemplo, puedes aplicar una técnica automática para taguear todos tus contenidos, pero luego tienes un equipo editorial que refina esos contenidos, por ejemplo, para esos tags, por ejemplo, para el contenido más caliente o el contenido que más te interesa producir, ¿vale? Por naturaleza, los tags, bueno, si os vais y bicheáis un poco entre los servicios, pues veréis que los tags no son todos iguales. Los hay que son factuales, sencillamente, pues te dicen cosas que están sucediendo en la película. Si una película sucede en Londres, pues tiene un tag Londres. Hay otros que son metafactuales, que te dicen datos o hechos sobre la película en sí, no sobre el argumento, por ejemplo, que ganó un Oscar. Estos serían de los sencillos. Luego hay tags que tienen que ver con el mood. De alguna forma te están dando una indicación de qué va la película desde un punto de vista emocional. Son películas violentas, o son películas tristes, o son películas
para la familia reunida, ese tipo de cosas. Y luego, que a mí son los que quizás más me interesan, pero bueno, también porque estamos trabajando mucho en ello, son los temas de microgéneros, que en vez de darte una clasificación clásica de que la película es un drama, o es un thriller, o es una película de terror, te está dando una clasificación mucho más incisiva sobre lo que es, por ejemplo, pues un psicodrama existencial, o es una película de, yo qué sé, de personas que quieren escapar de la ciudad, cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, hacéis una idea del tipo de tags que se pueden generar. Los casos de uso en los que los tags se aplican, y quizás esta sea la causa por los que son tan populares, hay muchísimos casos de uso. Desde presentárselos al usuario final para, por ejemplo, promover una navegación cruzada entre contenidos basados en tags, o para proporcionar una búsqueda basada en tags y no basada sencillamente en palabras que puedas encontrar en el título, ¿vale? A asistencia editorial. Los tags pueden ayudar a un equipo editorial a navegar o a descubrir contenido cuando esa base de contenidos es enorme, o también se utilizan para mejorar el rendimiento de las tecnologías de recomendación automática. Si recordáis lo que estábamos hablando de incorporar información del contenido en los recomendadores basados en contenido, los tags son una técnica intermedia, una tecnología intermedia que puede ayudar a ese propósito, ¿vale? En el tema de generación automática de tags, pues concurren un montón de tecnologías, un montón de disciplinas, desde el procesamiento de lenguaje natural a técnicas de clustering, que también son muy relevantes aquí, a temas, como ya hemos comentado, de taxonomías y ontologías, machear de alguna forma los resultados del análisis de procesamiento de lenguaje natural a redes preexistentes de conocimiento que nos permitan de alguna forma organizar eso y levantar o obtener, digamos, tags que tengan relevancia semántica, a temas también, que es una pequeña disciplina en sí mismo, de análisis del sentimiento. A partir de la sinopsis, determinar un poco si la película, por ejemplo, es violenta o es triste o lo que sea, ¿vale? De nuevo, un tema súper hot, está todo el mundo entusiasmado con el tema de los tags, y esto quizás es, yo diría que podría ser la tecnología del año 2021, ¿no? O sea, en el año 2022 ya veremos, en 2021 ahora mismo está todo el mundo hablando de los tags e intentando incorporar esta herramienta de alguna forma en su cadena de y la última área donde quería incidir, solamente por poner 3 ejemplos, porque hay muchísimos más, es el tema de Addressable TV. Esto, bueno, merecería una presentación por sí sola, entonces no voy a entrar en mucho detalle en cualquier caso, pero bueno, la televisión tradicional tiene publicidad tradicional. Básicamente, todo el mundo está viendo el mismo anuncio y esos anuncios se programan de una forma editorial. O sea, hay gente, digamos, de ventas en la cadena de televisión que contrata con los publishers para determinar qué anuncios van en qué sitio, ¿vale? Pero en el mundo online eso no funciona así. En el mundo online los anuncios que te salen por Google Ads, por ejemplo, responden a algoritmos bastante complejos de determinación de cómo se machea lo que el publicador, el publisher, el anunciante quiere publicitar con respecto a tus intereses personales o a tu perfilado implícito de usuario. Por esto son las guerras estas de los cookies, etcétera, ¿vale? Entonces, en televisión estamos pasando, y esto de hecho ya hay ejemplos, incluso en España, estamos pasando de anuncios iguales para todo el mundo a anuncios que son exclusivamente para ti. Esto lo ha petado ya totalmente en Estados Unidos, ¿vale? Y en España estamos empezando ahora mismo. Entonces, nos estamos trayendo las complejidades y también las oportunidades de negocio del mundo online de la publicidad al mundo de la televisión. Y aquí tenemos de nuevo unos retos desde el punto de vista de Machine Learning y de tratamiento de datos masivos que tienen que ver con el perfilado y segmentación de usuarios o con las lógicas o algoritmos de programación automática de los anuncios o maximización de campañas, también desde el punto de vista del publisher, etc. ¿Vale? Aquí la parte buena, quizás, es que tenemos de dónde aprender, que es el mundo online, donde todo esto se ha desarrollado ya muchísimo, pero bueno, tenemos que trasladarlo de alguna forma al mundo de Addressable TV. Esto no es ni mucho menos una tecnología recién llegada al mundo de la televisión. Como digo, en Estados Unidos llevan quizás 10 años. De hecho, hay una leyenda urbana, no sé si es cierto o no, que dice que Obama, por ejemplo, no vamos a decir que ganó las elecciones gracias a la Addressable TV, pero sí que se reconoce que hizo un uso muy inteligente de la programación el advertising en televisión específico, o sea, de alguna forma enfocado a determinados segmentos poblacionales o determinados perfiles socioeconómicos,
hicieron un trabajo muy fino de optimización de su campaña de publicidad y eso, pues básicamente lo que les consiguió es tener un máximo impacto publicitario con un mínimo de dinero. Yo no sé si es leyenda urbana o no, desde luego la gente, vamos, Obama no lo sé, pero la gente de Obama, el gabinete de Obama, la gente que trabaja con él, eran muy tecnófilos, son muy tecnófilos y sin duda abrazaron este tipo de tecnología. Bueno. Y esto termina un poco la primera parte de la presentación, como vamos de tiempo, ¿vale? Vamos relativamente bien. Por apuntar unas cuantas conclusiones y pasamos a algunas preguntas si queréis, así también descanso un poquito yo, que tengo la garganta seca. Los superagregadores es el rol que están intentando determinar, que están intentando asumir los operadores de televisión en un mundo de superabundancia de contenido. Entonces, están intentando volver a ganar una posición preeminente respecto al usuario mediante la agregación inteligente de ofertas de servicios heterogéneos. Eso implica que hay que construir unos productos complejos y hay unos problemas que de alguna forma se están intentando resolver a través del tratamiento masivo de datos y a través del machine learning, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que determina la confluencia, digamos, entre el mundo comercial de los superagregadores y el mundo tecnológico de IA y se ve ayudado por la presencia de datos masivos en televisión. Ahora mismo podríamos decir que un operador de televisión casi dedica más tiempo a gestionar datos que a llevarte el vídeo a casa. Digamos que ese problema tecnológicamente está resuelto. Y en el futuro cercano, de hecho, bueno, ya lo estamos viendo, llegaremos a una televisión, bueno, he dicho aquí de forma un poco pretenciosa, omnisciente, de alguna forma entienda realmente lo que está pasando, tenga una comprensión del contenido y una comprensión de los usuarios y una televisión hiperpersonalizada en el sentido de que lo que yo estoy viendo, la forma en que yo descubro el contenido, mi experiencia de usuario, los anuncios que recibo, están totalmente tuneados para mí y son distintos de cualquier otro usuario. Idealmente, para conseguir que la experiencia personal de televisión pues, sea óptima y que me lo pase muy bien delante de la tele o delante del tablet o delante del dispositivo móvil. Y esto es un poco la primera parte de la presentación. Si tenéis preguntas, pues encantado de iniciar una charla de conversaciones, una ronda de conversaciones con vosotros. Muy bien, Joaquín. Pues justo eso último que has dicho es lo que a mí me parece más... Primero me preocupa, me da miedo, porque la verdad que te ponen la oferta delante y parece que te ponen como las orejeras de, venga, esta es tu oferta. Y percepciones así un poco aparte. Sí que es verdad que, claro, lo que has comentado es que te van brindando en bandeja los contenidos a la carta totalmente, pero no más que a la carta, es a la medida de tu usuario, de lo que has percibido, de cuánto tiempo has estado navegando entre esas películas, qué tipo de películas estás viendo. Desde el punto de vista de la evolución tecnológica de estas plataformas, no sé si estamos en un... Y esto ya es una pregunta que te hago. No sé si estamos en un tope de desarrollo tecnológico o la inteligencia artificial todavía está en pañales respecto a la selección o la curación de contenidos digitales. A ver, yo diría que lo que son las tecnologías habilitadoras básicas, digamos, están muy maduras y se están utilizando de forma rutinaria en un montón de casos de uso. Lo que está, no diré más en pañales, pero sí en efervescencia, es cómo se habilitan esas tecnologías o cómo se usan esas tecnologías a dos niveles. A nivel de soluciones tecnológicas, por ejemplo, hacer un engine de recomendación, pues hay engines de recomendación, pero se sigue avanzando. O cómo utilizar las tecnologías básicas para hacer autotagueado. Pues ya hay gente que hace autotagueado, pero se sigue avanzando. Entonces, ahí hay un nivel de efervescencia ahora mismo, esto está evolucionando, y donde quizás estamos aprendiendo, y en conexión con lo que comentas de me ponen las orejeras, no me fío de lo que me están buscando, no tengo una sensación de control, etcétera, es en el diseño del producto. Cómo utilizamos todo ese poderío para optimizar la experiencia del usuario y ganarnos su confianza, además, porque esto además yo creo que son movimientos poco planetarios. Ahora estamos en un momento en el que la gente tenga razón o no, tampoco me voy a meter en el asunto y algo de razón, personalmente sí pienso que tiene, en cualquier caso, desconfía en general de los operadores, de los proveedores de servicios y desconfía de los algoritmos y de la inteligencia artificial, ¿vale? Hay razones para desconfiar, también hay razones para confiar y yo creo que los avances, digamos, tanto desde el punto de vista de diseño de la UX, diseño de la experiencia,
a temas concretos como por ejemplo la explicabilidad, ¿sabes? Ser capaz de explicar a la gente por qué te estoy recomendando las cosas y dotar de cierto grado de no determinismo, digamos, a la UX, o sea, ofrecerte cosas que te puedan interesar, pero de alguna forma facilitarte también que tú navegues por tus propios medios. Y aquí, por ejemplo, el tema de los tags puede ser interesante porque buscar un contenido a través de tags es una búsqueda mucho más interactiva, mucho más relacionada con tus intereses personales y de alguna forma te saca o te abstrae de lo que es la oferta subyacente de contenidos en proveedores de contenido, categorías, canales, etcétera. Eso a la gente no le interesa. Sin embargo, puedes tener experiencias mucho más divertidas que te den, no solo que te den la sensación de control, que te den el control como el usuario, pero que además te permita de alguna forma interactuar. En ese sentido, en televisión se habla de dos tipos de experiencias, lean back y lean forward, ¿no? Lean back es echarse hacia atrás, significa, vale, yo quiero mínima interacción, he llegado muy cansado del trabajo y quiero ver una película y no me meta rollos. Entonces, me voy a fiar un poco de lo primero que me digan. Es una experiencia lean back o la experiencia lean back, por ejemplo, no más es, le voy a dar para los canales hasta que me quedo dormido o hasta que llego a una película que me interesa, ¿vale? Y la experiencia Lean Forward es la experiencia donde yo estoy interaccionando, estoy proporcionando información al sistema y el sistema me ayuda a descubrir qué es lo que quiero ver, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de diseño del producto, tener un equilibrio razonable entre esas dos experiencias o proporcionar ambas experiencias en función de cómo esté el usuario, porque el usuario no es el mismo cuando llega de trabajar un jueves que cuando está el domingo por la tarde con su novio, vamos por caso, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que trabajar y se está trabajando en la experiencia de usuario, pero las tecnologías básicas están ahí y las tecnologías intermedias, digamos, hay mucho hecho también. Muy bien. Hombre, ahí yo personalmente el determinismo tecnológico siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista además teórico, ¿no? Desde los inicios de Veblen, de Thorstein o de filósofos alemanes. Sí. Y Marshall McLuhan o incluso, no sé si conoces a una bomber, Theodor Kaczynski, que es conocido como una bomber. Sí. Claro, o sea, realmente el determinismo, la capacidad que tiene la tecnología de direccionar al desarrollo socioeconómico de una sociedad en general, ahora mismo con la parrilla de contenidos, la selección, preselección y ponértelo delante, la verdad que la dictadura del algoritmo se lo ha puesto a huevo, ¿no? Entonces era un poco la reflexión también que quería compartir por todo lo que he ido escuchando. Me ha parecido muy interesante lo que estáis haciendo. Conocía Metadator y conozco un poco el trabajo que hace, pero realmente hay mucho detrás, ¿no? Y lo más interesante es que estáis jugando con tecnologías que, como bien dicen, ¿no? Pues están bien maduras, pero llegando a ese enfoque más para el usuario. ¿Había alguna pregunta en el chat? Sí, lánzasela, Anto. Sí, Ruth decía dice, a mí me ha dejado algo preocupada. Me gustaría saber qué tipo de dispositivos se utilizan para evaluar las emociones que está sintiendo un espectador. ¿Es necesario ver al espectador mientras que visiona desde su casa? Vale, no, la respuesta es no y es muy difícil que eso suceda alguna vez porque gracias a Dios en Europa tenemos, digamos, unas leyes de protección de datos sensibles y de protección de la privacidad del usuario enormes. Entonces, la respuesta inicial es no. Con respecto a la detección del mood, y sobre eso hay proyectos muy interesantes y bueno, si tuviéramos más tiempo podríamos hablar, se puede hacer de forma implícita, ¿vale? Sencillamente en función de qué contenido está seleccionando el usuario, o se puede incluso determinar implícitamente si tiene mucha interacción con el mando o poca interacción con el mando. Eso te da un nivel de energía, vamos a poner por caso. Y de hecho hay gente, hay proyectos, y de hecho creo que estamos intentando meternos en uno, nosotros, proyectos para intentar de alguna forma modelar el nivel de ansiedad de una persona en función de cómo interactúa con el servicio, ¿vale? De todas maneras, si te preocupan estas cosas, Ruth, bueno, creo que nunca va a haber una cámara que te mire, ¿vale? Básicamente, porque eso no tiene sentido y bueno, está prohibido. Pero sí que se puede hacer algún tipo de inferencia acerca del mood, acerca del estatus, digamos, o estado anímico de los usuarios en función de cómo interaccionan o directamente de lo que cogen. Oye, si empiezas a coger películas depresivas, pues ya te puedes imaginar de qué va. Donde se ha avanzado quizás más, ¿vale? Es en asignación de mood o de sentimientos a las películas, ¿vale? O sea, una película triste o una película violenta o lo que sea. Esa parte
aparte que no tiene ningún problema de privacidad ni de datos personales y tal, digamos, está más trillada porque tú tienes descripciones de las películas, mientras que no tienes descripciones de los usuarios. Pero bueno, por quitarte los miedos, ¿no? Eso no va a suceder y lo que estamos hablando son, en el caso del usuario, pues eso, descripciones quizás de nivel de actividad, nivel de energía. Bueno, Joaquín, pues si quieres continuamos con la segunda parte, ¿vale? Y ya si quieres aprovecho también esta interrupción para lanzar el cuestionario, que lleva 2 minutitos. Así que cuando tú quieras, comienza con la otra. Gracias. Nada. Pues vamos con Optiva Media y Metadatol. Y bueno, ya voy a ser breve, porque además supongo que estaremos todos un poquito cansados. Y dos productos en concreto que, espera, me ha salido una cosita en pantalla y la quito. Espera un momentito. Vale. Optiva Media, Metadatol y un producto que tenemos en Optiva Media y Metadatol que va justamente de esto y os lo describo un poquito. Y un proyecto que estamos haciendo con la Universidad de Extremadura que incide sobre este tipo de cosas. Solamente por daros un poquito de publicidad. Si tenéis interés acerca de lo que hacemos, más allá de lo que cuenta aquí, pues tenéis mi dirección de correo en la presentación y si no, buscáis optivamedia.com, os ponéis en contacto con la gente de Fundecís y tenemos una conversación cuando queráis, ¿vale? Optiva Media es una empresa que se dedica exclusivamente al tema de la televisión, ¿vale? No hacemos ninguna cosa que no sea televisión, llevamos desde 2002 con esa orientación exclusiva en televisión y no nos ha ido mal. Y trabajamos pues, en temas tanto de metadatos, ya sabéis lo que son los metadatos, a desarrollo de apps, esto es una parte menos ciencia ficción, digamos, pues esencialmente desarrollar las aplicaciones de las Smart TV o de los set-top boxes, de las cajitas de televisión que veis, no voy a nombrar nombres, pero vamos, básicamente, si tenéis algún servicio de Pay TV o tenéis algún servicio OTT aquí en España, estáis usando alguna aplicación de Optiva Media. Y luego temas ya más internos, más para nuestros clientes, que típicamente son operadores de Pay TV o gente metida o players en el mundo de la televisión, temas de QA, por ejemplo, hay muchísima actividad en la, bueno, QA, perdón, es Quality Assurance, testing, ¿vale? Testing de aplicaciones, por ejemplo, de terceros, en un montón de televisiones, cosas así, ahí hay muchísimo trabajo y de hecho aquí en Metadatol tenemos un laboratorio que yo diría que es el laboratorio más grande que hay en España de televisiones, donde tenemos 100 y pico televisiones que utilizamos pues, para hacer pruebas de aplicaciones para nuestros clientes, por ejemplo. Y luego también temas de consultoría, integración, bueno, un poco todo el espectro de actividades relacionadas con la televisión. Aquí están un poco los clientes que hemos ido acumulando desde el 2002, ¿vale? Entonces, en España pues están todos, básicamente, todos los que os podréis imaginar, y también tenemos bastante presencia en América y en Europa. En África ha habido un par de proyectos, pero poca cosa, y en Asia también ha habido algunos, notablemente un operador se llama StarHub, ¿vale? Y son áreas donde también nos interesa. Aparte de la central de Optiva Media en Madrid, tenemos oficinas en Medellín y tenemos oficinas comerciales en Alemania, ¿vale? Y está Metadatol, que está aquí. Metadatol es la filial de Optiva Media en Cáceres, en Extremadura, ¿vale? Se creó en febrero de 2019. Yo tuve el honor de asistir un poco al proceso y ayudar mínimamente. Vamos, sencillamente, bueno, pues puse en contacto a la gente de Fundecís, de hecho, con Optiva Media, porque los conocía previamente. Y dentro de lo que es, funciona como un equipo dentro de Optiva Media, pero se ha especializado en Media Suite, que es lo que vamos a hablar, y en temas de testing, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poco las actividades que está haciendo Metadatol, el tema de Media Suite, que sobre eso es lo que quiero hablar un poquito ahora, el tema de Coaltiva, que es lo que comentaba de testing, y también mencionar, ya lo he dicho, que tenemos un laboratorio de testing de televisión que merece la pena verlo, porque es que es flipante, ¿no? Que hay una sala enorme con un mogollón de televisiones y tal, donde se hacen pruebas automáticas, no automáticas, etc. Media Suite es el producto, no es el único producto que tiene Optiva Media y Metadatol, pero sí es, en mi opinión, bueno, el más relevante, por lo menos el que más me gusta a mí, ¿vale? Media Suite es un producto que básicamente se orienta a operadores de Pay TV, no es que solo se lo podemos vender a gente que no sea operadores de Pay TV, pero digamos, los operadores de Pay TV, los operadores de televisión de pago son un poco nuestro cliente natural, ¿vale? Y nos ayuda a gestionar la creciente complejidad que tienen
a la hora de asumir este rol del que hablábamos antes de superagregadores. Hay una grandísima complejidad de procesamiento de medios, de procesamiento de metadatos, de integración de distintas fuentes de metadatos internas, etcétera. Para eso hemos creado MediaSuite. En última instancia, la gestión de metadatos y medios de un operador se refleja en la calidad de la experiencia de usuario, sobre todo relacionado con los problemas del descubrimiento. O sea, si tú, por ejemplo, tienes unos metadatos de contenido de alta calidad, bien integrados, homogéneos, sin duplicados, etcétera, vas a tener una experiencia de descubrimiento, una experiencia de búsqueda en la pantalla final mucho mejor. Entonces, esto quizás no es obvio para un usuario final, cómo esto impacta, pero impacta y mucho. De hecho, bueno, por eso tenemos el negocio de MediaSuite, básicamente. MediaSuite, entonces, se compone de 4 componentes, 4 subsistemas. Son MediaStream para la gestión de metadatos. Repito, los metadatos, si recordáis, son estos datos adicionales como sinopsis, imágenes, actores, etcétera, asociados a una película o a un contenido cualquiera. MediaTag, que es nuestra solución de tagging automático. ¿Recordáis lo que hablábamos del tagging? Bueno, tenemos nuestra tecnología propia para hacer tagging automático. MediaShot es también un pequeño producto que utiliza técnicas relativamente básicas de inteligencia artificial para extracción de imágenes de los vídeos, para utilizarlas, por ejemplo, en la experiencia de usuario, en las interfaces de producto de televisión. Y MediaCode, que no voy a entrar en él hoy, que está más centrado en el procesamiento de medios. Aparte del procesamiento de metadatos, también los contenidos que llegan al operador pues tienen que codificarse, hay que hacer cosas con ellos. Y bueno, tenemos lo que se llama en la jerga un workflow manager asociado o dedicado a este tipo de actividades, ¿vale? Una arquitectura de MediaSuite donde por un lado tenemos los proveedores de metadatos, que son la gente, hay empresas especializadas en este tipo de cosas que proveen, por ejemplo, por la programación lineal o directamente Netflix, pongamos, integramos con Netflix, pues Netflix provee un API, provee un punto de acceso para obtener su información, etcétera. Entonces, a ese nivel gestionamos desde el punto de vista o en el lugar del operador de Pay TV, gestionamos la integración de todas esas fuentes, el enriquecimiento de esas fuentes, la limpia de alguna forma de los metadatos y también hacemos enriquecimiento por generación automática de tags con MediaTag o generación automática de imágenes con MediaShot. Y por otro lado, a nivel del media, a nivel de la recepción de los vídeos y la transcodificación, la inyección en los puntos de distribución del vídeo, etcétera. Curiosamente, para el que no estemos metidos en el mundo de la televisión, estas dos cadenas de metadatos y media no suelen estar conectadas. Los metadatos se obtienen por un sitio y los medios se obtienen por otro, ¿no? Entonces, bueno, para eso existe el producto MediaCode y toda la suite, MediaSuite, de alguna forma también persigue integrar o sincronizar, que es un problema importante dentro de los operadores de Pay TV, la gestión de los metadatos con la gestión de los medios, para asegurarnos de que lo que se inyecta en última instancia en las plataformas de vídeo que ya hablan directamente con los usuarios, pues tiene un nivel alto de calidad en cuanto a metadatos, está sincronizado con los medios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues sencillamente el product pitch de MediaSuite, no voy a entrar con el tema, es una herramienta que ha encontrado un nicho de mercado porque, bueno, esto ya es meterse en muchas especificidades, pero no es una plataforma de vídeo, que ha habido un mercado para las plataformas de vídeo, es un mercado que está ya muy saturado, hay unos 5, 6, 7 players importantes a nivel mundial, pero esto ocupa otro lugar en la cadena de valor y nosotros creemos que hemos encontrado un sweet spot, por decirlo así, un sitio idóneo, digamos, para vender un producto y es previo a esas plataformas de vídeo para gestionar la complejidad de integración con muchas fuentes de contenido. De nuevo, en el contexto de un superagregador de televisión. Entonces, estos son los beneficios del producto. Esto es discurso comercial, os lo podéis leer luego. Y esto es un poco desde que creamos MediaSuite en 2016, ¿vale? Pues hemos ido avanzando, hemos ido creando todos los componentes de MediaSuite y por dar dos referencias, pues lo hemos integrado en Orange y en Vodafone. O sea que si veis Vodafone o veis Orange y veis la sinopsis, si la sinopsis os gusta es porque MediaSuite la ha limpiado, ¿vale? Y ya por terminar, MediaBrain es un proyecto que hemos hecho dentro de una iniciativa de financiación pública de la Junta de Extremadura que se llama, no sé si tiene un nombre más bonito que esto, todo el mundo lo llama Decreto 113, ¿vale? Entonces, estos son convocatorias a nivel autonómico para la promoción de la innovación y en Metadatol nos ganamos un proyecto en colaboración con la Universidad de Extremadura y empezamos a final del año pasado.
Entonces, el proyecto básicamente persigue incidir en muchos de los casos de uso de las tecnologías habilitantes que hemos comentado previamente, mejorando en algunos casos lo que ya teníamos previamente y otros abriendo campos, ¿vale? Entonces, me gusta, vamos, lo he incluido en esta presentación solamente por destacar un poco que estamos, digamos, insertos dentro de lo que es el ecosistema de innovación de Extremadura, que nos ha ayudado mucho la gente de Fundecid. Muchas gracias, Eva, Paco Pizarro, Anto, todo, a presentarnos aquí, a ganar este tipo de iniciativas y a insertarnos también un poco en el mundillo, digamos, de las startups, el mundillo innovador dentro de la comunidad. Hay una serie de elementos o de paquetes de trabajo que tienen que ver, estos nombres ya os sonarán, que tienen que ver con sistemas de recomendación, sistemas de content matching, bueno, tiene que ver con la integración de metadatos, el tema de autotagging, que ya hemos hablado, la parte que a mí personalmente me parece más interesante, más abierta, que es el tema de crecimiento de taxonomía, y todo esto eventualmente nuestra idea es integrarlo como funcionalidades de valor añadido o como mejoras de las capacidades actuales de MediaStream y de MediaSuite en general. Entonces, por repetirlo, estamos trabajando de forma conjunta con la Universidad de Extremadura. El proyecto acaba de empezar realmente y durará un año y bueno, pues, si hablamos el próximo año, pues os contaré qué tal ha ido. Espero que haya ido muy bien. Y esto es un poco todo por mi parte. Ahí tenéis mi dirección de correo y, vamos, en el caso ya os digo, a través de la gente de Fundecid o directamente si buscáis Optiva Media, Metadatos, pues estaremos encantados de contactar con vosotros para lo que queráis, para hablar, para hacer negocios o sencillamente pues para conocernos mejor. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias, Joaquín. Nada. Ha sido muy entretenido y hemos aprendido mucho del mundo de la tele. No sé si queréis lanzar a los espectadores alguna pregunta. ¿Os apetece preguntar algo? Bueno, dices en sentido inverso, nosotros a ellos. Bueno, si quieres tú también animarte y Sí. preguntarle alguna cosa. Bueno, a mí no conozco, no he tenido la oportunidad de conocer qué gente nos está oyendo, entonces no sé si hay gente que esté familiarizada con los temas de Machine Learning y de IA, quizás en otros mundos que no sea televisión, o si hay gente que está familiarizada con el mundo de la televisión directamente. Pues depende mucho también del perfil, pues esto puede haber resultados más o menos iluminados o más o menos aburridos, no sé. Bueno, pero está bien, Joaquín, porque así también se hacen un poco una idea que es una empresa que está aquí en Cáceres, que lo estáis haciendo desde aquí. Sí. Y bueno, es bueno que sepan qué cosas se hacen desde Extremadura, que parece que las cosas de las que has hablado es como de órbita en otros sitios y mira, no, estáis ahí justamente. No, ni mucho menos. Y no solo eso, vamos en Extremadura. A ver, tenemos el tamaño que tenemos un problema poblacional, tenemos todos los problemas que ya conocemos, pero lo cierto es que hay un tejido muy interesante de startups y de empresas de innovación, empresas tecnológicas, no solamente nosotros. Y bueno, yo creo que dentro de la medida de nuestras posibilidades se está haciendo muy bien. Y además, no solo se está comoditizando la tecnología, también se está comoditizando un poco el trabajo, o sea, no comoditizando, quiero decir, generalizando, o sea, antes parece que tenías que irte a Silicon Valley para trabajar y ahora la gente huye de allí, de hecho, porque es que no se puede ni vivir. Y las tecnologías, digamos, de colaboración remota y un poco toda la virtualización del mundillo tecnológico permite a gente trabajar desde Cáceres, Cualquier sitio. Alburquerque, que hay gente trabajando en Sí. Alburquerque, como conocéis, que lo está haciendo muy bien, de cualquier sitio. En ese sentido es una oportunidad para territorios como el nuestro, o sea, que me parece fabuloso. Mira, te hacen una pregunta. Ruth dice, ¿terminará desapareciendo la televisión tradicional? Buena pregunta. Pues no lo sé. No lo sé, porque, a ver, se lleva anunciando la muerte de la televisión lineal desde hace al menos 10 años, por el tema que comentaba el cord cutting y tal. Pero lo cierto es que se erosiona, pero no se erosiona tanto, se erosiona más en la gente joven, pero luego la gente joven, conforme se hace más vieja, retoma cierto nivel de adopción de la televisión lineal. Entonces, dentro de 100 años, bueno, dentro de 100 años todos calvos, seguramente la televisión no tendrá nada que ver. Dentro de 10, pues yo diría que no, básicamente diría que no. Y hablando un poco del tema del lean back y lean forward, la televisión, aunque tiene la televisión lineal, aunque tiene todos los problemas que tiene el tema de que te exige un nivel de esfuerzo cero, o sea, tú llegas cansado, le das al canal, y luego tiene otros elementos
como pueden ser los elementos sociales, cuando es un evento en vivo, cuando es algo que tú quieres compartir luego con la gente al día siguiente en el trabajo o lo que sea, esa conexión, digamos, a través de la televisión lineal con otra gente, sabes que está viendo las mismas cosas que tú en ese mismo momento, pues tiene bastante appeal todavía. Entonces, yo diría, ¿dentro de 10 años? No, y de coña. Bueno, y ahora este año, de hecho, la televisión lineal, como comentaba, ha crecido por el tema de la pandemia. Dentro de 50 no voy hasta aquí para verlo, entonces no lo sé, pero seguramente la televisión no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo, ¿sabes? Bueno, no sé si queréis lanzar alguna más. Y si no, Joaquín, vamos a compartir de todas formas la presentación y cómo se está grabando. Muy bien. Se compartirá también, o sea que si alguien tiene alguna duda, os ha dejado Joaquín ahí su correo amablemente y si no, pues eso, a través de nosotros. Yo quería hacer, más que una pregunta, quería hacer una reflexión un poco rara. A mí me ha fascinado, o sea, me encanta lo que hacéis, porque yo, al contrario que Anto, no filosofeo nada, o sea, me da igual, me dejo llevar y me encanta que me digan, como te gustó esta, te gustará esta, y como te gustó cuál, te gustará tal. Es verdad que a veces no acierta, entonces me alegro de que estéis trabajando en hecho porque me viene muy bien. De hecho, uno de los peores días de encierro, frivolizando mucho, permitidme, fue el día que borraron mi perfil de Netflix y tuve que empezar el algoritmo desde cero, y fue horrible. ¿Qué cosas me ofrecía? ¿Qué... Sí. No, gracias. Entonces, ahora lo cuido con mucho cariño y me alegro mucho de que hasta estéis haciendo todo esto. O sea, que entonces, que tú confías entonces en el sistema de recomendación personalizado de Netflix, está bien, ¿no? Bueno, a ver, ya te digo que a veces sí, a veces mal, pero como lo que quiero es dejarme llevar, me estresa tanto tener que elegir Sí. que ponerme a buscar y buscar como yo qué sé, como la publicidad de la televisión tradicional. Entonces, intento dejarme llevar, y bueno, a veces funciona. Cuanto más veo, más funciona, claro que os voy a contar. Claro, efectivamente, claro, y no le deja, bueno, ahora ya hay multiperfiles, pero cuando solo había un perfil, si le dejabas la cuenta en plan piratilla a un amigo, te destrozaba el perfil, por ejemplo, ¿no? Que eso es una... De todas maneras, fíjate que Netflix, que en su momento, digamos, se hizo muy famoso, yo creo que promocionaron comercialmente el tema con lo de las recomendaciones personales, tiene un catálogo pequeño. O sea, yo no sé si sabes los contenidos que tiene Netflix. Netflix en España creo que tiene 5.000 contenidos. Tampoco son tantísimos, ¿sabes? Quiero decir, si te pones, puede pasar por todos ellos, ¿no? No es que haya una forma, porque dicho Netflix no te da una forma, digamos, sistemática de revisarlo todo, pero no deja de llamarme la atención que el catálogo tampoco es enorme. O sea, si te vas, por ejemplo, a Vodafone o a Orange, el catálogo de contenido activo que puedes ver tanto por VOD como catch-up, etcétera, pues puede ser 5 veces eso, ¿sabes? Y ahí es más importante la recomendación, ahí andas más perdido. Claro, sí. De hecho, aquí lo que pasa al final es que has visto muchas y como saben lo que has visto, no te lo ofrecen y eso también ayuda. Eso Luego también Netflix, sí. Netflix tiene una cosa muy curiosa, porque yo no, bueno, no tengo Netflix en casa, pero mi madre tiene Netflix y alguna vez me pongo a enredar por aprender, así, porque tampoco me gusta Netflix, pero tiene algunas cosas curiosas. Por ejemplo, si pides una película, yo busco mucho cine clásico, ¿vale? Si buscas una película, esa película la tienen identificada aunque no la tengan en el catálogo. Eso es muy inteligente por su parte. Entonces tú, por ejemplo, buscas, yo qué sé, una película de Humphrey Bogart, El tesoro de Sierra Madre, no la tiene, una película en blanco y negro directamente no la tiene. Pero ellos saben que ese contenido se parece a otros contenidos que sí tienen. Entonces hacen una labor súper interesante de traerte al corral, digamos, teniendo una base de contenidos más amplia que su propio catálogo. Eso es muy curioso. Sí. Bueno, pues me alegro que te guste la tecnología y cómo te resuelve la vida. Bueno, pues veo que por aquí no se anima nadie más a preguntar. Bueno. Así es que si quieres, Joaquín, y a los espectadores, damos las gracias por este ratito tan agradable. Y nada, cualquier cosa nos la transmitís a través del correo y sin más, pues que disfrutéis de lo que queda de la tarde, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Igualmente, hasta luego.